esta casa marcó mi vida. Yo la primera vez que vine a Cristo, estuve en este lugar, aquí entregué mi vida a Cristo y bueno, pues esta casa es muy especial y representa mucho para el corazón mío y el de mi esposa, el de mi hijo. Y bueno, pues también amamos profundamente a sus pastores, admiramos lo que Dios está haciendo con ustedes y sobre todo creemos que la presencia de Dios está en este lugar. Amén. Así es que, pues, bienvenido, qué bueno que está el día de hoy aquí con nosotros. Te voy a pedir que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 14. Y en Agape Sur, ¿verdad? He estado compartiendo una serie a la que he titulado La Voz de Dios. Y estamos aprendiendo, estamos entrenando nuestras vidas, nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de Dios. Y el día de hoy quiero compartirte uno de los mensajes que he compartido en esta serie y que espero de todo corazón que el Señor utilice en esta casa para poder traer claridad y bendición a tu vida. Primera de Samuel 3, del 1 al 14. Dice: mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Elí era el sacerdote que estaba en el tabernáculo, ¿verdad? Y él junto con sus hijos servían en este lugar. Pero Samuel había llegado a la familia de Elí como una especie de adopción, de hijo adoptivo. Dice: ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche, Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. Pero la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto, el Señor llamó: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar y luego el Señor volvió a llamar: Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí, vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez y una vez más Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di lo siguiente: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel y llevaré a cabo todas mis amenazas contra Elí y su familia de principio a fin. Le advertí que viene el juicio sobre su familia para siempre, porque sus hijos blasfeman a Dios y él no los ha disciplinado. Por eso juré que los pecados de Elí y los de sus hijos jamás serán perdonados, ni por medio de sacrificios, ni por medio de ofrendas. Quiero recomendarte que leas el primer capítulo de Samuel, el segundo y el 3, para que puedas entender un poquito de por qué esta severidad de parte del Señor ante este mensaje que estaba trayendo a través de la vida de Samuel hacia la vida de Elí y sus hijos. He titulado a este mensaje: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Vamos a orar unos segundos. Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar en este lugar. Señor, bendigo en tu nombre a Agape Oriente y a cada familia aquí representada.
Oro en el nombre de Jesús para que una revelación fresca de la persona de Jesús pueda venir sobre esta iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande. Te pido que tu presencia, Señor, pueda abrir nuestros oídos espirituales y que en esta mañana y a lo largo de nuestros días podamos escuchar tu voz. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. ¿Sabes? Cuando hablamos de la voz de Dios, podemos distinguir entre dos clases de oyentes. Por un lado están los oyentes pasivos y por otro lado están los oyentes activos. El oyente pasivo, ¿verdad?, aunque tiene comunión con Dios, no suele acercarse a Él con la expectativa de que Él puede hablarle. Mientras que el oyente activo, ¿verdad?, se acerca esperando escuchar diligentemente lo que Dios tiene que decirle. Y sabes, el oyente activo se caracteriza por algunas cosas. Por ejemplo, el oyente activo trae consigo una Biblia y la utiliza con frecuencia. Por lo general, ¿verdad?, la Biblia de un oyente activo se encuentra subrayada, resaltada y hasta con algunas anotaciones, ¿verdad? La Biblia del oyente activo parece acordeón, ¿verdad?, de tanto que la ha usado, y le dices, cómprate una nueva Biblia, hermano. No, esta todavía sirve, pero ya no trae el libro entero de Génesis. No importa, me lo sé de memoria, ¿verdad? Pero son Biblias que están súper utilizadas porque la persona es un oyente activo y desea, ¿verdad?, con todas sus ansias devorarse lo que la Escritura dice para ver qué es lo que Dios quiere hablarle. También el oyente activo, ¿verdad?, se caracteriza por ser un participante activo en los estudios bíblicos. Dispone sus oídos, su mente y su corazón para ser enseñado. No importa, ¿verdad?, quién sea el maestro que está delante de este oyente activo. Él sabe que Dios puede hablar a través de cualquier persona y está listo para recibir lo que Dios tiene para él. También el oyente activo se caracteriza por ser sensible a lo que Dios dice y se encuentra constantemente pensando cómo puede poner en práctica lo que ha escuchado de parte de Dios. Las personas salen de la iglesia, salen de una célula, salen de un discipulado, y cuando son oyentes activos, ¿verdad?, dicen, ¿cómo puedo llevar a cabo esto que he aprendido? ¿Cómo puedo poner en práctica lo que el día de hoy Dios ha hablado a mi vida? El oyente activo aparece claramente descrito en Santiago 1:25, donde dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amada iglesia, en el corazón de Dios existe un deseo ardiente porque seamos oyentes activos para que nuestra vida experimente libertad y seas bendecido. Cuando tú y yo somos oyentes activos de la voz de Dios, entonces las cadenas de esclavitud caen de nuestra vida y podemos recibir y experimentar la bendición que proviene de parte de nuestro Dios. Ahora, es muy importante, ¿verdad?, reconocer que al estar en una constante búsqueda de la voz de Dios, nos enfrentaremos a algunos peligros que debemos de tener siempre muy en cuenta. Cuando tú y yo estamos deseando escuchar la voz de Dios, aparecerán una especie de peligros naturales, ¿verdad?, que a todos les suceden. Por ejemplo, corremos el peligro de no identificar la voz de Dios, tal y como le sucedió a Samuel, que creía que quien hablaba era Elí y no Dios. Cuando tú y yo deseamos escuchar la voz de Dios, podemos caer en esto mismo, ¿verdad? Dios está hablando, Dios casi que te está gritando, no te cases, ¿verdad? Y tú, pues quién sabe quién será, ¿verdad? Y no identificas que es Dios el que te está diciendo esto, ¿verdad? No logras conectar con el Señor y con su voz. Pero también otro de los peligros puede ser que confundimos la voz de Dios. En muchas ocasiones
podemos llegar a atribuirle a Dios un mensaje cuando verdaderamente se trata de un anhelo o de un deseo personal. Sabes, muchas veces he escuchado a personas de Agape Sur, de aquí no, ¿verdad?, que dicen: no, hombre, pastor, es que a mí Dios me habló, ¿verdad?, y me dijo que hiciera esto y que hiciera esto otro. Y cuando escuchas, ¿verdad?, lo que supuestamente Dios les dijo, ¿verdad?, y notas que no hay un match, que no empata con lo que la palabra de Dios dice, entonces te das cuenta que muy probablemente esas personas están confundiendo la voz de Dios con sus deseos o anhelos personales. Pero el tercer peligro que tú y yo podemos encontrar al tratar de escuchar la voz de Dios es recibir falsos mensajes. Permitir que otros hablen en nombre de Dios sobre nuestras vidas cuando esto no es verdad. Este quizá es uno de los más grandes peligros, y Dios lo condena fuertemente en las Escrituras. Deuteronomio 18, versículo 20 dice: pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Sabes, muchas veces, ¿verdad?, en el mover, ¿verdad?, de un espacio como este, y bajo la presencia de Dios y algunas emociones que al final del día son parte de nuestra vida, podemos correr el peligro de ser emisores o receptores de falsos mensajes que supuestamente vienen de parte de Dios. En una ocasión fuimos con sus pastores a Chiapas, ¿verdad? Todavía ninguno de los dos, ¿verdad?, de las dos parejas éramos papás. Y mi esposa ha atravesado por un proceso de salud bastante largo. Ella está diagnosticada con lupus eritomatoso, pero uno de los grandes milagros que Dios nos ha permitido ver es que el lupus y la enfermedad se encuentra totalmente dormida. Y nosotros durante mucho tiempo, ¿verdad?, detuvimos la búsqueda de nuestro primer hijo por las causas de salud. Entonces recuerdo que cuando estuvimos en Chiapas nos invitaron a una iglesia, y una chica, ¿verdad?, del grupo de jóvenes escuchó, ¿verdad?, por ahí en alguna plática el proceso de salud que mi esposa estaba atravesando. Y alguien le preguntó a mi esposa algo así como si tenía el anhelo de tener un hijo o algo así, y ella dijo que sí. Bueno, pues esta persona, ¿verdad?, se aprovechó de la información que había escuchado, y recuerdo que se la llevó al baño, y estando en el baño ella empezó a hacer una serie de declaraciones donde afirmaba que Dios decía que ella iba a ser mamá en los próximos meses. Pero yo ni cosquillas le hacía a la pastora en ese tiempo, porque no podíamos, ¿verdad?, porque si no nos metíamos en un grave problema médico. Y entonces ella salió muy triste, pero no triste por lo que esta persona le estaba diciendo supuestamente de parte de Dios, sino porque dijo: imagínate que este mensaje lo escucha a alguien que verdaderamente ha estado buscando durante mucho tiempo a un bebé, ¿verdad?, y que se ha desilusionado constantemente, y que escuchar esto le llene de esperanza, y que más tarde se dé cuenta que todo era una mentira. Y sabes, muchas veces tú y yo podemos caer en este peligro. Podemos ser emisores, pero también receptores de falsos mensajes que provienen de Dios. Ahora quiero darte un tip, ¿verdad? Si tú en algún momento sientes la necesidad de orar por alguien, algo, ¿verdad?, pero no estás seguro que es Dios el que te lo está diciendo, entonces díselo así a la persona: siento en mi corazón orar esto por ti, ¿verdad?
siento en mi corazón, ¿verdad?, poder declarar esta palabra de bendición para tu vida. Pero no utilices el nombre de Dios en vano, ¿verdad?, para poder ser emisor de un mensaje que supuestamente viene de la palabra de Dios o viene de la voz de Dios. Porque tú y yo, ¿verdad?, podemos caer en un grave error que está condenando, ¿verdad?, la palabra de Dios constantemente. Y por estas razones, ¿verdad?, por estas tres razones, estos tres peligros: el no identificar la voz, confundir la voz y recibir o emitir falsos mensajes, es vital que como creyentes nos entrenemos continuamente para reconocer la voz de Dios, de modo que podamos identificar con mayor claridad cuáles son los mensajes que verdaderamente vienen de Él y cuáles no. Sin embargo, ¿verdad?, antes de que aprendamos algunas estrategias que nos van a ayudar a reconocer la voz de Dios, es importante que consideremos, ¿verdad?, que al igual que Moisés, ¿verdad?, cuando vio la zarza ardiente, Dios se va a valer de algunas circunstancias o herramientas para llamar nuestra atención, ¿verdad?, y que nosotros nos acerquemos a escuchar lo que Él tiene que decirnos. La Biblia dice, ¿verdad?, que Moisés terminó dándole cuello, ¿verdad?, a un egipcio, y terminó huyendo, ¿verdad?, y llegó con su suegro y estaba cuidando el ganado de su suegro, y mientras lo estaba cuidando veía una zarza. Una zarza que no se consumía. Él había visto muchas zarzas, pero todas las zarzas que había visto no se consumían. Pero esa que estaba viendo no se consumía. Y entonces Dios llama su atención a través de esa zarza y después le dice: quítate el calzado porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Y una vez que tiene la atención de Moisés, entonces el Señor comienza a hablarle. Y muchas veces, ¿verdad?, Dios hará lo mismo contigo y conmigo. Va a tratar de llamar nuestra atención porque Él tiene algo que decirnos. Y una de las formas en las que Dios lo hará es a través de la inquietud en nuestro espíritu. La inquietud en nuestro espíritu. Esther capítulo 6, versículo número 1 dice lo siguiente: esa noche el rey no podía dormir. Entonces ordenó a un asistente que le trajera el libro de la historia de su reino para que se lo leyeran. Esa noche el rey no podía dormir. Este versículo se refiere al rey Asuero, quien a través de la inquietud en su espíritu, a través del insomnio, Dios llamó su atención para que hiciera justicia a favor del pueblo judío, quien estaba sometido constantemente. Y sabes, una de las formas más sencillas en las cuales Dios buscará atraer nuestra atención para escuchar su voz será a través de la inquietud de nuestro espíritu. He escuchado a muchas personas, seguramente a algunos de los que están acá les ha pasado, ¿verdad?, que dicen: pastor, se me quitó el sueño como a eso de las 3 de la mañana, de las 4 de la mañana, y había un pensamiento en mi mente, tenía a una persona en mi mente, me levanté, comencé a orar, y una vez que dejé de orar, entonces la tranquilidad a mi espíritu regresó. Sabes, muchas veces Dios nos inquieta de la misma forma que al rey Asuero, para que tú y yo vayamos y escuchamos lo que Él tiene para decirnos. Pero una de las segundas formas en las cuales el Señor llama nuestra atención es a través de las demostraciones de bondad. Demostraciones de bondad. Romanos 2, versículo 4 dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, de lo tolerante y de lo paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Sabes? Dios puede valerse de bendiciones abundantes y poco usuales para obtener nuestra atención. Y esto normalmente sucede, ¿verdad?, con personas que no están caminando,
¿verdad? Por la voluntad de Dios. Y testimonios como estos hay muchos, ¿verdad? Seguramente tú conoces alguno, ¿verdad? Dices, pastor, ¿cómo puede ser posible que este ande de pecador y le vaya tan bien? ¿Verdad? Este ya ni viene a la iglesia y le está yendo súper bien en su trabajo, le está yendo súper bien con su familia. Estoy pensando, pastor, en quizás hacer lo mismo que él, pues para que me vaya mejor, ¿verdad? Pero no es así. Dios, en su infinita bondad y misericordia, otorga demostraciones de bondad a las personas para que éstas se arrepientan y acudan a escuchar su voz. Y hay quienes, ¿verdad?, cristianos muy radicales que dicen, no, hombre, que Dios le moche la cabeza mejor, ¿verdad?, para que no se ande con juegos la persona. Pero no es así. Sabes, los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. Y cuando Dios hace esto, ¿verdad?, es porque Él quiere demostrarnos que aún en medio de nuestros momentos de pecado y vergüenza, Él tiene la capacidad de seguirnos bendiciendo para demostrarnos que Él es mucho mejor que la condición a la cual estamos esclavizados. Amén. Y te dice, aunque tú quieres estar ligado a eso, yo te sigo bendiciendo para que te des cuenta, ¿verdad?, quién soy yo y lo mucho mejor y más grande que soy de aquello a lo que tú estás atado. Cuando esto ocurre, Él busca atraer nuestra atención a fin de que lo escuchemos y que como resultado venga arrepentimiento sobre nuestras vidas. Y la tercera forma a través de la cual el Señor habla atrae nuestra atención son temporadas de sufrimiento. Temporadas de sufrimiento. Segunda de Corintios 4:17 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Ahora, quiero dejar algo muy en claro. Cuando tú y yo enfermamos, o cuando algún familiar enferma o atraviesa por una crisis financiera o un quebranto familiar o una temporada de sufrimiento en sí, hablando específicamente de la enfermedad, no quiere decir que Dios haya provocado o puesto enfermedad sobre la vida de esa persona para que esa persona, ¿verdad?, volteara sus ojos a Dios. La enfermedad proviene de la caída del hombre. Una vez que el hombre cae, ¿verdad?, y el pecado entra a la vida del ser humano, enfermedades aparecen y todo esto. Pero Dios, en su absoluta soberanía, tiene la capacidad de utilizar todo eso para llamar nuestra atención y que nos acerquemos a escuchar su voz. Ahorita venía platicando con Dani y con Joana, ¿verdad?, en el trayecto, y hablábamos acerca de una temporada por la que estamos atravesando en la iglesia, ¿verdad?, en varias sedes, con diversas situaciones familiares. Y he estado, ¿verdad?, con personas que dicen, pastor, la estoy pasando terrible, pero hace tanto tiempo que no escuchaba la voz de Dios como la estoy escuchando en este momento de dolor y de sufrimiento. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, ¿verdad?, Él utiliza estas temporadas de sufrimiento para llamar nuestra atención y que escuchemos lo que Él tiene que decirnos. A veces los desengaños más grandes en esta vida sirven para que Dios se haga escuchar. A veces los desengaños más grandes en esta vida sirven para que Dios se haga escuchar. Ahora, ¿cómo podemos saber que verdaderamente es Dios quien está hablando a nuestras vidas? Y quiero cerrar con estos 4 puntos. ¿Cómo podemos saber que verdaderamente es Dios quien está hablando a nuestras vidas? Bueno, pues el mensaje debe de estar respaldado por su palabra y por el carácter de Dios. El mensaje debe de estar respaldado por su palabra y el carácter de Dios. El Salmo 1 del 1 al 2 dice: ¡qué alegría
para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. ¿Sabes? La voz de Dios nunca nos va a motivar a emprender alguna actividad que no concuerde con las sagradas escrituras ni con el carácter de Dios. Dios nunca te va a decir que hagas algo que vaya en contra de su palabra. Pastor, es que Dios me dice que deje a mi esposo. Eso nunca te lo va a decir el Señor. Pastor, es que Dios me está motivando, ¿verdad? A que no perdone al que me ha ofendido, ¿verdad? Es más, me está poniendo un sentir de venganza hacia esa persona. Eso no empata con el carácter de Dios. Cuando Dios habla, su voz es capaz de ser respaldada por su palabra y por el carácter de Dios. La voz de Dios nunca nos motivará a emprender alguna actividad que no concuerde con las sagradas escrituras ni con su carácter. Lo segundo es que el mensaje desafiará nuestra fe. El mensaje de Dios desafiará nuestra fe. Romanos 10, versículo número 17. Dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. ¿Sabes? Una de las cosas que como iglesia hemos aprendido en esta temporada es que Dios nunca dice nada a menos que sea importante y digno de ser recordado. Todo lo que Dios diga, todo lo que salga de su boca, será porque es importante y digno de ser recordado. Y sabes, generalmente cuando Dios habla, ¿verdad?, lo hace para desafiar nuestra fe y sacarnos de nuestra zona de confort. Y esta es una de las grandes características de la voz de Dios sobre nuestras vidas, que nos sentimos desafiados. Ahora ustedes, al igual que nosotros, ¿verdad?, en diciembre, enero del año pasado, entramos en una temporada de primicias. Y al terminar los mensajes, ¿verdad?, que di en la serie, personas se acercaban y me decían: pastor, es que estoy sintiendo esto de parte de Dios, ¿verdad? Dios me dio una cantidad específica para primicias y eso, ¿verdad?, me lleva a desafiar mi fe. ¿Será que es Dios? Y bueno, nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad?, háblalo con tu esposa en el caso de ser casados, platíquenlo como familia y tomen esa decisión. Pero hay personas, ¿verdad?, que también son llamadas a hacer algo por Dios. Personas a las cuales Dios les cambia totalmente los planes. Me encanta escuchar las historias de los obreros interculturales, ¿verdad?, que de un momento a otro son llamados por Dios. Y ese mensaje de acción viene a desafiar su fe. ¿Sabes? Dios nunca te va a condenar por creer cosas asombrosas que vienen de parte de Él. Dios nunca te va a condenar. Dios nunca te va a juzgar por un acto de generosidad con tus recursos, con tu tiempo o con tu vida misma. Entonces, cuando Dios habla, ¿verdad?, normalmente nuestra fe se desafía. Cuando Jesús estaba en la tierra, siempre andaba en busca de personas que respondieran con fe. Podría Jesús haberse limitado, ¿verdad?, a que solamente escucharan su voz y dar una buena predicación y se acabó. Pero las personas que aparecen en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que son verdaderamente relevantes en el extendimiento del reino de Dios, fueron personas que desafiaron la fe, ¿verdad?, a sus propias vidas y dieron pasos extraordinarios. ¿Por qué? Porque el mensaje que viene de parte de Dios desafía nuestra fe. Lo tercero es que el mensaje de Dios nos motiva a crecer espiritualmente. Efesios 4:13 dice lo siguiente: ese proceso continuará
hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Sabes? Dios desea que alcancemos la estatura de Cristo. Por esta razón, todo lo que Dios nos diga servirá para estimular nuestro crecimiento espiritual. Esto significa que Él nunca, ¿verdad?, nos pedirá que hagamos algo o que pensemos en algo que nos pueda hacer retroceder espiritualmente. Hay una chica, ¿verdad?, en nuestra iglesia, en Agape Sur, que ha estado orando constantemente porque quiere encontrar un trabajo. Y ella me dice, han llegado tantas opciones de trabajo y yo estoy creyendo que el Señor me puede dar un trabajo, ¿verdad?, en el cual yo pueda seguir adelante con mi crecimiento espiritual. Ha habido algunas oportunidades, ¿verdad?, que son bastante llamativas en cuanto a lo económico, pero esas no me permitirían seguir creciendo espiritualmente. Y sabes, como esas circunstancias hay muchas, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que entender que la voz de Dios siempre nos va a motivar a parecernos más a Cristo. Él nunca te va a decir que hagas o que lleves a cabo algo que te meterá en un declive espiritual. El Señor nunca te empujará, ¿verdad?, a que en lugar de crecer tu estatura, esta disminuya. ¿Por qué? Porque el mensaje nos motiva a crecer espiritualmente. La voz de Dios siempre nos motivará a crecer espiritualmente. Y cierro con esto. El mensaje produce paz. El mensaje produce paz. Filipenses 4, versículo 7. Dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. El mensaje produce paz. Este diciembre nosotros vamos a cumplir 2 años como pastores en Agape Sur. Y fue un proceso largo, ¿verdad?, donde estaba el anhelo, pero parecía muy lejano. Y recuerdo que en una ocasión, ¿verdad?, yo estaba en la casa y estaba recogiendo algunas cosas, estaba limpiando el refrigerador, algo estaba haciendo. Y estaba escuchando una prédica del pastor Dante Gebel. Y Dante decía, cuando Dios te llama a hacer algo, te sientes incapaz, tienes miedo, sientes que no estás preparado para hacerlo. Y cuando yo escuché esto dije, claro que no. Yo me siento listo, yo no tengo miedo, ¿verdad? Yo solo estoy esperando que el Señor nos diga cómo va a ser nuestro ministerio pastoral y estoy listo para ejecutarlo. Y después de algunos años, ¿verdad?, recuerdo que por ahí de octubre, noviembre del 2022, el pastor nos pidió a mí y a Sai que fuéramos a Agape Sur un domingo por la tarde. Y el pastor estaba junto con otros líderes de la iglesia y nos dice, bueno, pues estamos aquí reunidos porque quiero avisarles que el 31 de diciembre en la reunión de fin de año vamos a orar por ustedes para que se queden como pastores de esta sede. A mí se me cayeron los chones. No. Y entonces me empecé a sentir incapaz. Me empecé a sentir con miedo. Me empecé a sentir con un chorro de falta de preparación. Yo le platico a la iglesia, ¿verdad?, que del 31 al 7 de enero yo sufrí porque dije, nadie va a llegar a la reunión, se van a ir todos, no va a haber personas, ¿verdad? Y yo, en verdad, te lo prometo, yo lloré mucho esa semana, tenía mucho miedo.
Y sabes algo, muchas veces la voz de Dios, ¿verdad?, aunque produce paz, no la producirá de inmediato. Pero tu responsabilidad y mi responsabilidad es que cuando escuchamos algo de parte de Dios, ¿verdad?, que no produce paz inmediata, lo llevemos a el diálogo ante su presencia. Y que le digamos: Señor, tú has hablado esto, tengo miedo, me siento intranquilo, siento que esto no es para mí. Y ten por seguro que si es la voz de Dios, Él te dará y depositará en su corazón con el paso del tiempo una paz que sobrepasa todo entendimiento. No te asustes si al inicio te sientes mal, si al inicio sientes miedo, si te dan ganas de llorar, ¿verdad?, si te tiemblan las patitas, si se te caen los chones, no tengas miedo. Ve a la presencia de Dios, ¿verdad?, y dialógalo con Él. Y si la paz, ¿verdad?, a tu corazón llega, entonces esa es una evidencia de que Dios está ahí. Este año ha sido quizá el segundo año, imagínate, apenas llevamos 2. El primero fue como la luna de miel, ¿verdad?, en Agape Sur. Todo salía perfecto. Pero a inicios del 2024 experimentamos una prueba en nuestro ministerio que nos dolió bastante. Una familia que era súper fundamental en nuestro liderazgo tuvo un quebranto terrible. Y a pesar de que el miedo estaba ahí, la angustia, la incertidumbre, mi responsabilidad era todos los días ir a la presencia de Dios y depositar en Él esos miedos. Y la paz venía, y la paz venía. Muchas personas quizá cuando viene una temporada de sufrimiento y dolor, lo primero que piensan es en renunciar. Pero no renuncies. Si hay emociones que están fuera de lugar, lleva esas emociones a la presencia de Dios para que Él produzca la paz que tu corazón necesita. ¿Por qué no te pones de pie, por favor?